Bueno, en total son 4 labs, ¿está bien? 4, sí. Bueno, entonces, les decía, en el Moodle del curso ya les liberé todos los recursos que van a necesitar para encarar el laboratorio este. Los slides del Lab 1, que es lo que vamos a charlar ahora, los vamos a ver ahora. El enunciado, donde se detalla un poquito más todo lo que vamos a hablar ahora. Así que después léanlo tranquilo ustedes en su casa. Les dejo el esqueleto, que es básicamente un código de partida, un código que sirve un poco para, digamos, encuadrar un poco el proyecto. Así que, bueno, bájenlo. Es un archivito comprimido. Cuando lo descomprimen les va a aparecer varios archivos .h, .c, etc. ¿Está bien? Y les dejo también unos slides del año pasado de las 6 calls que van a necesitar. Para que también si le quieren ir pegando una leída, también lo vayan haciendo. La idea es juntarnos, creo que el martes de la semana que viene, a hablar particularmente de syscall y bueno, vamos a pararnos un poco en estos slides y verlos con más detalle. ¿Eh? Pero ya lo tienen ahí liberado por si le quieren pegar una ojeada. Una consulta, ¿cuánto se va a dar para hacer este laboratorio? 3 semanas. 3 Okay. semanas. Ahora les digo, les paso la fecha, está acá. En los slides está la fecha del deadline, en el último slide. ¿Está bien? Bueno, así que ahí tienen los recursos entonces en el Moodle. ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, entonces, fíjense que toda la semana pasada lo que ustedes estuvieron haciendo es un poco interactuar con el bash que viene en Linux, ¿está bien? Con el intérprete de comando que trae Linux, usando, bueno, los servicios que ofrece ese bash, ¿no? Entonces, ahora lo que le vamos a pedir es que salten del otro lado del mostrador, ¿está bien? O sea, que ustedes implementen su propio bash, ¿está bien? Su propio intérprete de comandos. Entonces, digamos, la primera pregunta que me podrían hacer ustedes, che, ¿para qué nos van a, digamos, molestar con esto de hacer algo que ya está hecho, ¿no? Y seguramente, digo, tampoco lo vamos a poder hacer nosotros mejor que lo que ya lo hizo, digamos, el bash de Linux, ¿no? Entonces, un poco, digamos, para convencerlos es, bueno, es que queremos, digamos, estudiar un poco todos los eventos que se disparan cuando uno ejecuta un comando en el sistema operativo, ¿está bien? Entonces, bueno, la mejor forma por ahí de aprender eso es chocarse así de lleno con todos esos eventos y ensuciarse las manos con eso, ¿está bien? Esa sería una justificación de por qué vamos a programar algo que ya está hecho, ¿no? Bueno, entonces, claramente, entonces, bueno, vamos a programar nuestro propio shell, nuestro propio intérprete de comandos. Le vamos a llamar mybash, para que quede bien claro que es algo nuestro. Y por supuesto que, digo, quédense tranquilos, no le vamos a pedir muchas funcionalidades, sino que va a ser bien chiquitito, ¿no? Bien minimalista en cuanto a las cosas que se va a poder hacer en este bash. Bueno, entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a exigir como requerimientos? Básicamente que se ejecuten comandos simples con sus respectivos argumentos de entrada, ¿no? Tanto en modo foreground como en modo background, que soporte redirección de entrada y salida. Le vamos a pedir que también permita hacer comandos pipe entre dos comandos, ¿está bien? Y le vamos a pedir que, bueno, tenga cierta robustez en cuanto a comandos inválidos, ¿está bien? O sea, que no se rompa el código, ¿está bien? Que capturen esas excepciones, por decirlo, ¿está bien? Así que, bueno, estos son los requerimientos mínimos. Como podrán ver, es bastante chiquitito lo que le vamos a exigir del bash de ustedes. Bueno, entonces, cuando ya tengan una implementación relativamente completa, deberían poder ejecutar estos comandos que listo acá, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, un comando simple con argumentos, ¿no? Comando simple y sus argumentos, y en este caso estaría en modo foreground, ¿está bien? No tiene el operador de segundo plano, ¿está bien? Fíjense que acá es el mismo comando con en modo background, ¿está bien? Evans, no sé si lo conocen, es el lector, digamos, de PDF que viene con Linux, ¿está bien? Bueno, después tiene que soportar el comando bueno, ahí pregunta Amparo, ¿qué es un comando en modo foreground? Bueno, a ver. ¿Cuándo un comando se ejecuta en modo foreground? Básicamente cuando vos
digamos, ahora creo que la mejor forma es mostrarlo, ¿no? A ver. Estoy acá en la consolita. Bueno, entonces, supongamos que yo ejecuto este comando que a mí me sirve mucho, no sé por qué, pero me sirve mucho, que básicamente es un comando que cuenta hasta 10, ¿está bien? Cuenta hasta 10 segundos, ¿está bien? Entonces, fíjate que si yo lo ejecuto ahí, ¿no? Le doy Enter, se queda esperando, es decir, se queda ejecutando el comando, ¿no? Cuenta hasta 10, y fíjate que no me devolvió el prompt del bash, ¿está bien? O sea, el bash se bloquea hasta que termine la ejecución del comando, ¿está bien? O sea, eso se dice que es en modo foreground, ¿está bien? Bueno, y el modo background, O sea, como que no devuelve nada. bueno, Eso sería. bueno, es un comando que no imprime nada por la salida estándar, entonces Por pantalla, claro. solamente cuenta, ¿está bien? Cuenta hasta 10 y termina, ¿está bien? Pero lo que vos Bien. tenés que notar es que no me dio el prompt, ¿no? O sea, que el bash, digamos, de alguna forma, se clavó, digamos, esperando la terminación del comando que lanzó, ¿está bien? Fíjate que si yo quiero un ls, no me lo está haciendo, ¿está bien? Claro. Bueno, entonces va a esperar 10 segundos. Bueno, y ahí me tiro los ls que yo le había dado por la entrada. Eso es el modo foreground, ¿está bien? O sea que el modo foreground es equivalente a decir que el bash se tiene que bloquear esperando la terminación del comando que lanzó, ¿está bien? Eso es modo foreground. El modo background es lo mismo, pero con este operador, pero fíjense ahora que cuando yo lo lanzo, me devuelve automáticamente el prompt del bash. Y si le tiro el S, me lo devuelve ahí nomás, ¿está bien? Y el sleep quedó contando, se sigue ejecutando, ¿está bien? No lo vamos a ver porque, bueno, otra vez el sleep no imprime nada por pantalla, pero siguió ejecutándose, ¿está bien? Podés probarlo como lo probó la clase pasada, es lanzar un top y ver todos los procesos que están corriendo en la máquina, entonces ahí vas a ver que sleep va a estar corriendo durante 10 segundos. Claro. Entonces, si yo tiro, bueno, Gracias. a mí me gusta el htop, entonces seguramente, bueno, por acá, capaz que con un grep, digo, porque acá están lanzando todos los procesos del sistema. Claro. Hay que buscarlo acá, ¿sí? Pero va a estar corriendo el sleep. Durante 10 segundos. Claro, durante 10 segundos, ¿está bien? Y después va a terminar y muere, ¿está bien? Bueno. Podés traerlo, ¿no? También del background al foreground. También, sí, bueno. También podés. Pero bueno, entonces creo que ahí quedó más o menos claro qué significa esto de background y foreground. Entonces tiene que aceptar tanto modo foreground como el modo background y tiene que aceptar o tolerar redirecciones de entrada y salida. ¿Está bien? Acá ejecuto el comando wc y redirecciono su salida al archivo out.txt y tomo la entrada del comando wc, sí, del archivo in.txt. ¿Está bien? Tiene que soportar bueno, las dos redirecciones. Y finalmente el comando pipeline, hasta 2 comandos. ¿Está bien? No hace falta que los generalicen para una cantidad arbitraria de subcomandos. ¿Está bien? Hasta 2 es todo lo que le pedimos. ¿Está bien? Es suficiente para probar el auto. Así que bueno, estos son los comanditos que debería tolerar su bash. ¿Está bien? Debería andar bastante bien su bash. Bueno. Entonces sigamos con esto. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos un poco el laboratorio, no? Entonces, básicamente yo creo que, o veo 2 subfuncionalidades, ¿está bien? Por un lado, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero esto, ¿no? O sea, fíjense que el bash no es más que un programita que está esperando un comando, que ustedes le ingresen por un comando, y lo ejecuta efectivamente, ¿está bien? Ejecuta ese comando. Fíjense que cuando yo le ingreso ese comando, en realidad el comando ese no es más que una string, ¿está bien? A ese punto no es más que una string, ¿no? Entonces, cuando a mí me viene, por ejemplo, este comando, ¿no? El wc y redirecciono la salida y la entrada, fíjense que hasta este punto esto no es más que el string w seguido de c, seguido de espacio, seguido de guión, seguido de 1, así sucesivamente, ¿está bien? Entonces, el input del bash es una string, ¿está bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es como que individualizar, ¿no? Individualizar los pedacitos del comando. ¿Sí? Entonces, detecta que WC es el nombre del comando. El guión L es el primer argumento del comando.
el out.txt es el archivo de redirección de salida, el in.txt es el de la redirección de entrada. ¿Está bien? Es como individualizar cada pedacito de ese string que me viene como input, ¿no? Bueno, y eso se le conoce como parsear. ¿Está bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es parsear el comando, ¿está bien? Que ingresa el usuario. Una vez que tengamos eso, ¿no? Lo que hay que hacer es, efectivamente, ahora ejecutar el comando en el sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, son como estas dos funcionalidades que tiene el bash. ¿Está bien? La parte 1, que es la del parsing, es muy parecido, o sea, sí, es muy parecido a lo que vienen haciendo en Algorithms 2. Es solamente van a tener que implementar la interfaz de dos tags que les damos. ¿Está bien? Y la parte 2 ya es un poquito más interesante, un poquito más difícil, porque involucra conceptos propios del sistema operativo. ¿Está bien? Digamos que ahí empieza realmente el laboratorio de sistema operativo, podemos ver. Esta parte es un poquito más difícil y, por lo tanto, estimamos o les sugerimos que traten de meterlo dentro de las últimas 2 semanas. ¿Está bien? Van a tener una semana para la primera parte de parsing y 2 semanas más o menos para la parte de ejecutar el comando efectivamente. ¿Está bien? Así que bueno, ese es un poco el plan por las próximas 3 semanas. Bueno, entonces nos concentremos ahora un poquito en esta tarea, en la tarea del parsing. ¿Está bien? Tengo el string y tengo que parsear ese string que me viene. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una estructura que se va a llamar scommand, que tiene una lista de argumentos, ¿está bien? Una lista de argumentos, el archivo de redirección y el archivo del de entrada y el archivo de redirección de salida. ¿Está bien? Entonces, este comando, esta estructura, este tag, me va a traer un poco este string, ¿no? Este comando. Entonces, cuando el usuario les ingresa este comando, se tienen que construir una instancia de este tag instanciado de esta manera. ¿Está bien? Voy a tener en la lista de argumentos, la posición 0, voy a tener el nombre del argumento, perdón, el nombre del comando, y luego viene todos los argumentos. ¿Bien? Después, una segunda componente que es el archivo de entrada, de redirección de entrada, y una tercera componente que es el archivo de redirección de salida. ¿Está bien? Entonces, este mapping entre este string y una instancia de este tag es lo primero que tienen que lograr ustedes. ¿Está bien? Lo primero que van a tener que hacer. Una consulta, ¿ese mapping Sí. se hace generalizado o es solo para las funciones que ustedes nos piden específicamente? No, es general, ¿no? Se la va a bancar para cualquier comando. Ok. ¿Está bien? O sea, cualquier comando que yo le meta, vengo y le meto este Evans, y bueno, me va a hacer la lista. La primera componente va a ser la lista Evans, primer elemento, segundo elemento -f, tercer elemento file.pdf, y como no hay redirección de entrada y salida, me va a devolver nulo, 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 nulo. ¿Está bien? Aquí, en esta parte, en la segunda componente y en la tercera componente del tab. ¿Está bien? Bueno, entonces esa es la primera tarea que tienen que lograr, ¿no? O sea, si tengo un comando simple, a esto le vamos a llamar comando simple, tiene que crearse la instancia de ese command correspondiente, o sea, bien instanciado. ¿Está bien? Bueno, y después tienen otro tag más, que es el comando pipeline, que no es más que un pipeline entre comandos simples. ¿Está bien? Entonces le proponemos esta estructura, le vamos a ofrecer esto, ¿no? Una lista de comandos simples, ¿está bien? O sea, instancias de este tab, ¿está bien? Y va a tener ahí un flag, un bit, que me indica si tengo que esperar o no la terminación del comando, ¿está bien? O sea, si lo tengo que hacer en background o en foreground, ¿está bien? Si esto está en true, tengo que esperar, y si está en falso, no tengo que esperar, ¿está bien? Entonces, fíjense en este caso, ¿no? Si yo tengo esta string, que es, hago un listado de los archivos, del contenido del directorio actual, y hago una búsqueda de, no sé, la librería glibc, me debería generar una instancia del comando pipeline instanciado de esta manera. ¿Está bien? Tengo un comando 1, un comando simple 1, un comando simple 2, falso. Claro, no tengo que esperar, por lo tanto es falso.
y con comando 1 y comando 2 instanciado de esta manera. ¿Está bien? ¿No estaría mal la estructura del pipeline ahí? ¿No sería una lista, o sea, de command? Porque hice una lista de glist, no, glist. Pues, Bueno, eso hay otro slide donde vamos a hablar un poco de listas, pero como que, digamos, nosotros le ponemos, pasa que esta lista es polimórfica, ¿está bien? O sea que se la banca, Ok. es una lista, le podés meter cualquier cosa ahí, ¿está bien? Entonces sí, es una lista de comandos, pero bueno, bueno, en Java se le suele poner, no sé si vieron, se le suele poner entre menor y mayor el tipo particular que vas a usar, pero bueno, en C no sé. Entonces, otra vez, esto es una lista y es una lista polimórfica. O sea, podés guardar una lista de enteros, podés guardar una lista de booleanos, podés guardar una lista de algún otro tab, lo que sea. ¿Está bien? Fíjate que acá es lo mismo, ¿no? Porque acá vos podrías decir que esto es una lista de strings, ¿no? Y sin embargo es GSList, ¿está bien? ¿Está bien? O sea, es polimórfica. GSList es polimórfica. Bueno. ¿Qué más? Bueno, ahí creo que más nada, ¿no? Bueno, entonces van a tener que hacer también este mapping, ¿no? Entonces, si yo tengo un pipeline de comandos simples, de 2 comandos simples, se van a tener que crear una instancia en memoria de pipeline instanciado de la forma correcta, dependiendo, obviamente, del string que tengo como entrada. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es básicamente la primera parte. Esta primera parte que le llamamos parsing. ¿Está bien? Es hacer esa transformación. Profe, Sí. no entendí bien lo del polimorfismo. Bueno, sí, por ahí el polimorfismo, no sé si se ve en algoritmos doble, la verdad que no sé. Creo que se refiere a una lista que no tiene elementos de un solo tipo, sino que puede mezclar arbitrariamente elementos de distintos tipos y que no tiene especificado antes del tiempo de ejecución qué elementos tiene. Entonces, por ejemplo, si vos no controlaste que tu lista iba a tener solo strings y de golpe, no sé, quisiste concatenar algo de la lista y otro string y tenías un entero, vas a tener el error crudo. No es como Haskell que te va a avisar antes o Java que si le pasas el parámetro del tipo te va a decir, che, esto es una lista de strings. Bueno, O sea, pero la GSList es una lista de punteros a lo que sea que tiene. sí, a ver, pensemos un poco en la idea de polimorfismo. Fíjense que, digamos, las listas tienen operaciones que no importa qué es lo que guarden adentro de la lista. A mí qué me importa, digamos, si es un string o es un booleano o es un entero, porque al final y al cabo, digamos, hay operaciones que son comunes, inherentes a las listas, ¿no? Es decir, que eso, agregar un elemento. ¿Qué me importa a mí, al final y al cabo, qué elemento es? ¿No? O sea, ¿de qué tipo es el elemento que agrego? Digamos, uno se puede abstraer y generar el tipo lista y que esté abstraído en particular el tipo que yo voy a meter ahí adentro. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, polimórfico. Es una lista, digamos, general, que se la va a bancar, digamos, después para cualquier tipo que yo necesite. ¿Está bien? Sí, más o menos. Pero bueno, lo que van a tener que hacer con GSList es leer un poquito la interfaz de GSList, que es agregar un elemento, bueno, crear una instancia de GSList, agregar un elemento, posiblemente eliminar un elemento de la lista, destruirla, ¿está bien? Independientemente de si después es una lista de enteros o booleanos o lo que sea, ¿está bien? Eso está abstracto, digamos. Bueno, entonces esta parte está lista. Bueno, entonces la segunda parte es, una vez que yo tenga esta instancia de pipeline bien instanciada en memoria, lo que voy a necesitar es, bueno, efectivamente ejecutar el comando, ¿no? Que quiero hacer. Es decir, si tengo un ls, bueno, listame los directorios, ¿no? Entonces, para esa parte, lo que van a hacer es llamar a lo que se conoce como llamadas al sistema, syscalls, que les va a permitir, digamos, tener servicios del sistema operativo. Algunas de ellas son estas. El fork, que sirve para crear un nuevo proceso en el sistema operativo. Pipe, para crear una tubería. Ya después vamos a ver un poquito qué significa eso.
pero básicamente sirve para comunicar los procesos. ¿Bien? Si yo tengo dos procesos, necesito que se comuniquen, entonces vamos a usar esa llamadita para que se comuniquen entre ellos. Do, que sirve para modificar descriptores de archivo. Van a tener la llamada wait, que es para bloquear un proceso. Y van a tener la llamada esa except pp para ejecutar un programa. Porque ahí hay que notar que, por ejemplo, si mi comando es un ls, lo que ustedes van a hacer es llamar al programa ls, al programa ls que está en el sistema operativo. Entonces, como que están llamando, es como que su bash llama a un programa que está afuera. Entonces, esa es la llamada del sistema que les permite hacer eso. Bien. Entonces, acá les puse una tablita. Acá hay una tablita que, les pone algunos comandos y básicamente les dice qué llamadas al sistema van a necesitar invocar para que ese comando esté bien implementado. Entonces, que nos paremos acá en el último, ¿no? Tengo un ls, o sea, listo los directorios y cuento la cantidad de directorios que hay en el archivo. Sería este comando. Entonces, fíjense que, primero van a necesitar, qué sé yo, van a necesitar un fork para correr este comando, el ls, y van a necesitar otro fork para correr el wc. ¿Está bien? Van a necesitar un pipe porque, hay que conectar la salida del ls con la entrada de wc. ¿Está bien? Por eso van a necesitar el pipe. Van a necesitar el close porque, tienen que después cerrar, digamos, el pipe hay que cerrarlo. ¿Está bien? Van a necesitar dup, también para redirigir, ¿no? Para conectar la salida de este con la entrada de este. Y van a necesitar el exec bp para ejecutar el ls, para llamar el ls y para llamar al wc. ¿Está bien? Y en este caso también van a necesitar el wait porque, es bloqueante, ¿no? O sea, el bash, si yo ejecuto este comando, se bloquea hasta que termine todo este comando de ejecutarse. ¿Está bien? Entonces, después revisen, lean de nuevo estos otros comandos y vayan viendo un poco las llamadas al sistema que van a necesitar. Este es un mapita un poco de los módulos que hay dando vuelta. Van a tener el main, digamos que se va a llamar mybash.c, ahí van a tener el main de su bash, este main básicamente lo que hace es construirse un parser, ¿está bien? Se va a construir una instancia de parser, y para construirse una instancia de pipeline, del tab que vimos antes, y lo va a ejecutar, ¿está bien? Lo va a ejecutar llamando a alguna función acá adentro que ejecuta lo que hay en una instancia de pipeline. Después, built-in, después lo charlamos, es otra cosita, pero no es tan importante ahora. Lo que sí acá es importante es notar que parser, la implementación de parser, nosotros ya se la damos. O sea, ustedes no tienen que tocar nada en el punto C de parser. ¿Está bien? Eso ya está hecho. De hecho, nosotros le damos un archivo objeto que ya está compilado. Pero, para que ese código ande bien, o sea, para que el parser ande bien, sí tienen que implementar bien la interfaz de sccommon y de pipeline. Porque parser llama a esos métodos para parsear. ¿Está bien? O sea que, estrictamente hablando, ustedes no van a hacer el parser, sino que van a hacer la interfaz que parser usa para hacer el parser. ¿Está bien? Pero tienen que hacer bien esto, por eso está en rojo acá, ¿está bien? Necesito que estas cositas estén bien implementadas para que el parse bien, ¿está bien? Así que, estos son un poco yo diría los 4 módulos más importantes del lab, ¿está bien? Entonces, la primera semana va a ser, nos vamos a concentrar acá en implementar la interfaz de esto, y las últimas 2 semanas nos vamos a meter acá en el módulo de execute, que es el que efectivamente ejecuta el comando usando las llamadas al sistema, ¿está bien? Como verán, tienen archivos de redirección de entrada, al fin y al cabo son listas de strings, así que van a lidiar un poco con strings en C, tiene su complejidad, así que no sé, acá en string.h, fíjense, tienen varias funcionalidades, funciones para manejar strings, y además le damos un modulito más que se llama str extra en el esqueleto, donde hay una función que se llama strmerge que mergea strings. ¿Está bien? Ya está implementada, por si la necesitan alguna operación de mergeo de strings, ya está ahí, la pueden usar. Con respecto a glib, entonces, ya lo notaron que tanto el comando pipeline como sccommon utiliza listas, ¿no?
ya sea listas de strings o listas de scoman. Entonces, la idea es que ustedes primero no se pongan a implementar una lista, no pierdan tiempo con eso. Aparte que ya hay buenas listas, digamos, implementadas, así que la idea es usemos esas que ya están hechas. En particular les sugerimos que usen esta, la de la biblioteca esta glib. Ejecuten este comando porque es muy posible que no tengan instalada la librería, sudo apt-get install la librería. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí, yo iba a mí me da error de dependencias, tratar de instalar el comando ese, no sé si después lo podemos ver. Bueno, sí, a mí no me dio ningún error, no sé, pero bueno, lo vemos. No sé si yo lo tiré así y por eso lo puse acá, me anduvo bien. Bueno, dale, después lo vemos. Bueno, el glib lo que tiene es una librería de listas, básicamente, creo, no sé. Y bueno, tiene varias listas, gslist, glist, gq, no sé, gsequence, y bueno. Lo que diferencia una de la otra es un poco lo que dice acá, ¿no? Es que, digamos, hay ciertas implementaciones de lista que son más eficientes con respecto a algunas operaciones que otras. Por ejemplo, vos podrías tener una lista que es muy eficiente para, no sé, borrar un elemento de la lista. Entonces, si tu aplicación va a borrar muchas veces listas, y bueno, usa esa implementación, ¿no? La que es más eficiente en cuanto a borrado. A lo mejor hay otras que son más eficientes en cuanto, no sé, a recorrido, que es más rápido para recorrer la lista, bueno, usa esa, ¿no? Si vas a hacer muchos recorridos de tus listas, entonces opta por eso. Acá, digamos, nuestras listas son muy chiquitas y no vamos a hacer más que agregar elementos y recorrerlas, o sea que no hay una gran discusión sobre cuál elegir sobre estas, así que ya está. O sea, nosotros le proponemos que usen gslist, ¿está bien? Así que en el esqueleto está gslist, yo diría que no cambien eso, porque no vale la pena, la verdad. Así que bueno, nos quedamos con gslist. ¿Qué más? Bueno, el módulo parser es un poco lo que le decía, ¿no? Que el parser, bueno, les damos ya el archivo objeto, digamos, del parser, y otra vez, ¿no? Este módulo llama a métodos, a funciones que están implementadas en la interfaz del scoman y del pipeline, por lo tanto, tienen que hacer andar bien eso para que el parser ande bien. ¿Está bien? Bueno, nada más. Esto nada más. ¿Está bien? Bueno, el módulo built-in. Vamos a diferenciar entre comandos externos y comandos internos. ¿Está bien? Vamos a hacer esa diferencia. Disculpa, Facu, disculpa, un segundo. Antes que sigas con eso, el tema de los .o, yo no sé si, no me acuerdo, corregime, si está compilado para la versión de 32 bits y de 64 bits o no. Sí. Sí o no, no sé. Tengo entendido que sí, porque, a ver, lo vemos, pero creo que sí. Por lo menos a mí me andó bien. Por las dudas, alguien tenga una versión de 32 bits, creo que Entiendo que el Makefile te lee la arquitectura. Bien, listo. Genial. Pero los .o ya están, pero no se regeneran porque se los damos nosotros. Sí, no se compilan. No se compilan. Sí, no se compilan, porque no. Entonces, ese .o que le demos nosotros, nos aseguremos de que o está en 64 o en 32 bits. O que no tenga problemas, que sea compilado para los dos. Bueno, si llegan a tener algún problema, que nos avisen. Si hay alguien que tiene un micro de 32 y está queriendo ejecutar y tiene algún problema con esos .o, que nos avise. Bueno, entonces este es el esqueleto. Cuando descompriman el archivito que dejé en el Moodle, se les va a desplegar esta cosa. Entonces acá fíjense que tienen dos carpetitas. Ahí tienen el parser.o y el Lexer, que es un programa que usa el parser para parsear. Entonces ahí tienen, me parece, en 64 bits y 32 bits, creo. O sea. Bueno, sigamos con esto. Entonces, el módulo built-in. El módulo built-in. Entonces, el módulo built-in. Bueno, vamos a diferenciar entonces entre dos tipos de comandos. Vamos a decir comandos internos y comandos externos. ¿Está bien? Los comandos internos, o mejor dicho, los comandos externos son aquellos que yo voy a llamar a un programa desde mi bash. O sea, cuando yo hago un ls, en el fondo, mi bash está llamando un programa externo. Está llamando el ls que lo programó alguna otra persona
y entonces solamente lo invoco, ¿está bien? Y se ejecuta. En cambio, los comandos internos no llaman a ningún programa externo. Solamente ejecutan una llamada al sistema, ¿está bien? O sea, es como que, digamos, el flujo de ejecución nunca se va del bash, ¿está bien? Siempre queda ahí interno, ¿está bien? Y de comandos internos solamente vamos a pedir dos. El cd, que es para cambiar de directorio, cambiar el directorio actual de trabajo, y el exit para que termine el bash, ¿está bien? Bien, para el cd van a necesitar esta llamada al sistema, chdir, después lean la documentación para ver bien los parámetros. Y el exit, que no implica llamar a ninguna llamada al sistema, solamente significa terminar el bash, terminar en forma prolija, ¿está bien? Que es destruyendo la memoria que tengamos ocupada hasta ese momento, y listo, y terminamos, y listo. Bueno, bueno, sí. Profe, ¿puedo repetir la diferencia entre comando interno y comando externo, por favor? Bueno, sí, fíjense que cuando yo ejecuto, por ejemplo, a ver, mandamos un comando, ¿no? Cuando yo ejecuto, qué sé yo, por ejemplo, este comando, ls py con wc, lo que va a estar sucediendo es que mi bash va a llamar al programa ls. El programa ls lo programó alguien, no sé, alguna otra persona, lo programó, y lo que vos vas a hacer es tu bash va a llamar, va a invocar ese programa. ¿Está bien? Y lo mismo con wc. En cambio, este comando, que es el comando interno, que me permite cambiar el directorio actual de trabajo, no va a estar llamando a ningún programa externo. O sea, solamente va, digamos, va a estar haciendo la llamada al sistema sin... Bueno, básicamente los comandos internos no llaman a exec pp. ¿Está bien? Bien, ¿Está bien? muchas gracias, profe. El flujo nunca se va del bash, digamos, por decirlo. ¿Está bien? Bien, bien, En cambio, bien. en estos sí, se va a estar yendo, digamos. ¿Está bien? Listo. Gracias, profe. Bueno, estamos. Bueno. Bueno. Entonces, eso con respecto al built-in. O sea que el built-in lo único que hace es, digamos, modulariza o encapsula esto de si es un comando interno o un comando externo. ¿Está bien? Es como que van a, en algún punto de su código van a tener un if que dice, si es un comando interno, bueno, entonces llamo a la función que me ejecuta un comando interno que está en el módulo built-in, y si no, me diré a una función que ejecuta un comando en el módulo de execute. ¿Está bien? Que es el execute es el que ejecuta los comandos externos. Puede ser así. Es simplemente eso, nada más. Bueno, entonces, módulo built-in, estamos menos listos. Puntos de estrellas, si alguno, no sé, termina antes y le quiere seguir dando rosca a todo esto, acá le proponemos un par de cosas para que hagan. Obviamente es libre, voluntario, lo hacen si tienen ganas, si no, no pasa nada. Es básicamente la generalización del pipeline a una cantidad arbitraria de comandos. ¿Bien? Después, si quieren implementar el doble ampersand, que lo estuvimos discutiendo, lo charlamos la última vez que nos habíamos visto, también pueden hacer eso. También, no sé, si quieren mejorar un poco el prompt del bash, de su bash, con información más relevante, como esta, ¿no? Nombre del host, nombre del usuario, camino relativo, qué sé yo, lo que a ustedes se les ocurra, lo pueden mejorar. Después el 4, que es un poquito más complicado, que es implementar mayor generalidad, ¿no? Mayor generalidad en la gramática que soporta nuestro bash. ¿Eh? Fíjense que cosas así, como este comando, no están siendo soportadas actualmente por nuestro bash. Entonces, es un poco generalizar la gramática. Obviamente que si se ponen a hacer eso, bueno, hay que pensar de nuevo los tags, ¿no? Posiblemente tengan que rediseñarlos. Así que este está bastante trabajoso. Y después, bueno, cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, bueno, lo pueden llevar adelante. Así que, bueno, eso con respecto a los puntos de estrellas. Por supuesto que puntos de estrella que se implementa suma para sacarse 10, digamos. Sobre la entrega del lab. Entonces, esto es lo que vamos a esperar, ¿no? Que maneje comandos simples con sus respectivos argumentos y sus redirecciones de entrada y salida, ejecutar pipeline de este tamaño 2, una correcta modularización del código y buenas prácticas de programación, o sea que todo lo que aprendí en el algoritmo 2 no lo tienen a la suya, sino que llévenlo a la práctica aquí.
Si pueden escribir un pequeño informe que detalle un poco, bueno, no sé, cómo se compila su código, si hay algo distinto para compilar, no sé, si incluyen otra librería, cosas así, ¿no? Que nos documenten un poco cómo hago para correr el base de ustedes. Bueno, también si pueden listarme un poco los comandos que ustedes fueron probando a medida que iban implementando, estaría bueno, porque para mí eso es una base de datos después para generar comandos para probar, digamos, la funcionalidad. Bien, y bueno, reportar cualquier decisión que ustedes hayan tomado en implementación, ahí, ese es el lugar, el espacio que tienen para expresarse, ¿está bien? Obviamente que, digo, la entrega va a ser por un commit en el sistema de control de revisiones, ¿está bien? Básicamente voy a corregir el último commit que hayan hecho. ¿Qué quería decir? La defensa, nos vamos a juntar, después coordinamos el horario por su lib, y es una pequeña defensa, o sea, cualquier cosa también que me quieran decir, también me la pueden decir ahí en la defensa, ¿está bien? Más o menos la defensa en mi caso particular, yo no quiero que supere los 45 minutos. Así que bueno, yo más o menos la estructuro de la siguiente manera. Primero intento ver la funcionalidad de ustedes, o sea, voy a probar comandos y voy a tratar de ver si les encuentro algún bug en su código. Después una vez que hago eso, hago un poquito les pispeo el código para ver el tema de la modularización, las buenas prácticas, etc. Y después hago una tercera parte que es alguna pregunta ya de los conceptos propios del laboratorio. En este caso va a ser de las llamadas al sistema. A lo mejor me traigo algún fragmentito de código con algunas llamadas y les pregunto, che, ¿qué está pasando acá? ¿Qué imprime esto? ¿Está bien? Una cosa así. Pero aclaro que no hay que estudiar nada más que... es decir, no tienen que hacer nada más que implementar el lab, ¿no? Con eso les alcanza para probar holgadamente el laboratorio, por lo menos conmigo. ¿Está bien? Bueno, y el deadline lo fijé para el 13/9 hasta la medianoche, porque el 14 le estaríamos presentando, si no me equivoque, el laboratorio 2. ¿Está bien? Así que si mis compañeros están de acuerdo, lo dejamos ahí al 13/9 hasta la medianoche. Perfecto. Bueno, creo que eso es todo. Así que, bueno, relean un poco el enunciado, miren de nuevo los slides si quieren, y bueno, vayan implementando, como dije, ¿no? O sea, la primera semana tenemos que lograr esto, implementar la interfaz de ese command y de pipeline que es utilizada por el parser para parsear el command. Y después, a partir de la segunda semana, nos concentramos acá, en el execute, ejecutar efectivamente el command. Sería ese el plan. Ahí hicieron una pregunta, Belén pregunta si es muy fundamental saber algo 2 para hacer este lab. Creo que no, digamos, uno puede hacer este lab sin haber aprobado algo 2, me parece. La única parte sería la parte de los punteros, digamos. Claro, manejar punteros por ahí. Sí, yo no tengo... Sí, creo que sí se puede. Así que bueno, adelante por mí, que le metan más. Bueno, si les parece, yo ya los libero. No tengo más nada para contarles por el momento. Si están de acuerdo, nos juntamos de nuevo el jueves, 4:30, y vemos un poquito más en detalle en el código ya, mirando código C, cómo se resuelve esto, si quieren. ¿Está bien? Perfecto. Para si hay alguno que no pudo en estos 2 días, lo recuperamos y le damos un empujón. ¿Está bien? Nos juntamos el jueves a las 4:30. Antes que cortes, les aviso. La idea es que se vayan inscribiendo los grupos, porque yo ahora en este momento esperé un tiempo hasta que terminemos de la clase de hoy de darles tiempo para que se inscriban los grupos en el formulario, pues yo les tengo que crear un repositorio, tengo que crear los grupos. El primer laboratorio es un poco más tedioso en ese sentido, porque tengo que crear todos los grupos con todos los nombres de ustedes, los usuarios de ustedes de Bitbucket. Una vez que creo los grupos, les tengo que crear un repositorio para este laboratorio, así que seguramente yo les diría que se pongan a leer,
a empezar a programar, si quieren, en su máquina local, de manera local, y van a tener, a más tardar, el jueves de esta semana, ya los que se hayan inscrito, obviamente, ya tengan un grupo asignado, o ya hayan creado un grupo, van a tener un repositorio en donde van a poder empezar a subir el código que hayan podido hacer hasta el momento, ¿sí? Como grupo. Por ahora, si quieren crear un repositorio de ustedes local, para ustedes manejarse y todo lo demás, créenlo para ustedes individual, pero en el momento que tengan el repositorio que nosotros le vamos a crear en Bitbucket, van a tener que subir todo el trabajo que hayan hecho a ese repositorio, ¿sí? Tienen mucho material para leer ahora y todo lo demás. Yo les aconsejaría tranquilo que lean, que se organicen ustedes antes de ponerse a codear como loco, ¿sí? Somos mucho que tratemos de ver cómo hacer para hacer las entregas al mismo tiempo de los integrantes. O sea, No como tenemos que en Bitbucket ir subiendo versiones del código para el laboratorio, digo que hay una manera, digamos, de subirlo y que cuente para los 3, digo, algo así. Sí, el último commit es del grupo, o sea. Sí, pero claro, pero la forma en la que tiene, o sea, digamos, no pueden entregar todo el final y que eso cuente para los 3. Eso es posible, pero sería una mala práctica de programación. Claro. Claro, tendrían que, idealmente, el flujo de programación debería ser ir haciendo pequeños commits e ir subiendo eso. O sea, el primer commit que hagan, por ejemplo, si tienen el grupo para hoy a la noche, el primer commit que hagan, no creo que tenga toda la respuesta porque ahí ya vamos a empezar a sospechar de otras cosas, pero si tienen un poquito más de código, bueno, no importa. Claro. Seguramente el primer commit que hagan van a ser el esqueleto, van a subir el esqueleto del que nosotros les brindamos en la cátedra. Ustedes descargan esos archivos, ese es el esqueleto. Su primer commit seguramente va a ser el esqueleto. Y a partir de ahí van a ir programando y subiendo distintos commits, ¿sí? Se tienen en cuenta todos los commits, no solamente el último, ¿sí? De hecho, se corrigen los commits. Una parte de lo que ustedes, o sea, de lo que les vamos a evaluar es la forma en la que lo desarrollaron. Así que quien haga el último commit realmente no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia más que todo el resto, ¿sí? El primero y el último valen lo mismo, digamos. Una cosita con respecto al JIT, porque ahí veo que hay gente... con Gino, que por ahí es la primera experiencia que van a tener con JIT. Creo que el algoritmo 2 no tienen, ¿no? No usaron JIT, ¿no? O sea, es la primera vez que lo van a usar, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo les sugiero es que, digo, no intenten entender todo el JIT de una, ¿está bien? O sea, aprendan lo básico, que es clonar el repositorio, agregar un archivo que no está versionado, modificar uno que ya está versionado y lo modificaron, y no mucho más al principio, ¿está bien? O sea, JIT se va aprendiendo a medida que se usa, ¿está bien? No pretendan entender cómo funciona profundamente, ni todos los comandos, porque se van a volver locos y me parece que se van a frustrar. Es simplemente lo básico, ¿no? Clonar, agregar un archivo, modificar un archivo, y creo que con eso más o menos alcanza para hacer, por lo menos, este laboratorio seguro. Profe, tengo una consulta por las dudas. Por ejemplo, si yo con mi grupo empezamos a trabajar hoy en un repositorio de GitHub y cambiamos la URL remota, si yo pusheo y ahora la URL es la de Bitbucket, ¿van a estar los commits ahí? Porque si bien lo he hecho dentro de la misma plataforma, no sé si hay conflictos con Bitbucket. No sé, pero estaría buenísimo si lo probás y nos avisas. Claro. Pero creo que sí están, porque hemos visto algunos repositorios que tienen por ahí todo el historial de XBSI, que va a ser un repositorio que vamos a usar el cuatrimestre, el lab que viene, ¿sí? Yo les quería decir algo. Sí, el año pasado creo que di una charla sobre esto. Tengo ahí como en la memoria de que expliqué Git en algún momento. Así que ahora me fijo en el canal de YouTube y les paso los links. Sí, también me parece que había una charla, no sé si lo di una charla, yo también me falla la memoria, estamos como Doris con la Mili. No sé si era un tema también que preparó algún ayudante alumno, como una charla introductoria de Git.
y que también puede estar ahí como videos anteriores. Todos esos materiales que tengamos de la cátedra de los años anteriores, vamos a tratar de subirlos para que lo tengan. Y si no, podemos, si se ven que están perdidos con Git, o sea, que tienen un problema de que no saben qué hacer, cómo subir el repositorio y todo lo demás, bueno, lo veamos a través de Zulip, y si es necesario, generamos el jueves que viene o el martes que viene, una charlita de 15 minutos, de 20 minutos sobre Git particular, cómo hacer los primeros pasos, ¿sí? Bien, acá hay un par de preguntas más. En Paradigma se dio una charla, sí. Al principio de Paradigma se da la charla de Git para usuarios avanzados. Así que son muy bienvenidos a verla, pero es para usuarios avanzados. E igualmente la van a tener el cuatrimestre que viene. Y los materiales, ¿por dónde los pasarían? ¿Zulip o mail? Los vamos a pasar siempre por Zulip. El mail nosotros no lo vamos a usar. Fue solamente el primer mail que les mandamos para que se inscriban a Zulip, pero de ahora en más todos los anuncios van o por Moodle o por Zulip. Bien. Lista de YouTube de sistemas operativos. Deben haber encontrado un video de los años anteriores de sistema operativo explicando. Sí, eso de ustedes, ahí está todo, hay punteros, hay 5 o 6 videitos. Sí, y lo dio la Mili. Sí. Ahí lo tienen. Bien. ¿Ya tenemos los profes asignados? No, todavía no, cuando les creemos los repos. Después el profe asignado se va a comunicar con ustedes. Ya tendremos los profes. Bien, listo. Entonces, las consultas que vayan surgiendo de momento hasta que tengamos el profe asignado, ¿las hacemos por general? Okay. Exacto. En general, la idea es que vayan poniendo los hilos de pregunta y cualquier profe le va a responder ahora. A medida que vamos creando los grupos y vamos asignando los grupos a los docentes y a los ayudantes alumnos, la comunicación puede ser más privada entre su profe asignado, su ayudante asignado y ustedes, ¿eh? Otra duda, consultas, terminamos acá la grabación, los dejamos para que lean un poco y que los que no se anotaron, se anoten en los grupos, ¿eh? En el formulario, por favor. Así yo puedo ir creando los repositorios. Yo había preguntado porque no me están dando el instalar la librería esa de glib. No sé si dale, copianos comunícate con alguno de los profes por Zulip y copianos el error, ¿sí? Porque tenemos que ver el error. Ok, dale. ¿Estamos listos? ¿Cerramos acá? Bueno. Me parece que sí.